Bienvenidos a otro resumen del día. El día de hoy fue interesante. Me levanté cauteloso debido a que el día de ayer tuve una pérdida significativa. Me levanté alrededor de las 6:30 de la mañana. Tomé un tiempo para despertarme bien, para hidratarme, para meditar un poco y ser menos reactivo. eh, y más cauteloso, internalicé un poco ciertas cosas, hice mi plan para hoy y comencé a monitorear mis stocks. Recuerden que mi trading es en horas de pre-market. Esas son las horas antes de que suene la campana, antes de que abra el mercado. Durante estas horas las acciones son bastante volátiles. Eh, mi, mi trading es con stocks, lo que llamamos small caps stocks, las cuales son eh, estos stocks que tienen un float bajo, pero con mucho volumen, lo que hace que se tengan movimientos elevados, movimientos significativos para capturar, eh, para capturar dinero, para capturar unos cuantos centavos en cada trade y terminar en positivo cuando podemos. Así que hoy voy a hacer 4 trades. Vamos a analizarlas de una vez. Y el primer trade fue con SEPN. SEPN se empezó a mover justo alrededor de las 7, como podemos ver en este gráfico de un minuto. Justo como a las 7:01 comenzamos a ver los primeros movimientos hacia arriba. Tuvo un movimiento bastante agresivo hacia arriba, pasó de 6.96 a $9, casi, más de $9 en menos de un minuto, pero hubo como un rechazo acá, hubo bastantes órdenes para vender, así que terminó como a la mitad de la vela, terminó el precio de la acción en esta vela. Luego el otro minuto hubo una continuación, un empuje hacia arriba. Yo no logré capturar esto porque me he dado cuenta de que generalmente me va mejor cuando espero que haga un pullback, como lo podemos ver aquí. Aquí es un pullback, eh, pero como este pullback está justo en el VWAP, quise esperar a ver si se mantenía y no bajaba. Miren que aquí hubo un rechazo hacia debajo del VWAP y en ese momento no era claro si iba a mantenerse por debajo del VWAP o por encima. VWAP es esta línea naranja, es un indicador que uso bastante y generalmente no hago ningún trade cuando el precio está por debajo del VWAP, a menos de que haya una curva en el que está volviendo a subir de VWAP y quiero anticipar o algo ciertos indicadores y como el volumen, el MACD, me dice que es muy probable de que cruce el VWAP hacia arriba. Pero el resto generalmente tienen que estar por regla por encima del VWAP. Entonces, luego esperé, hubo acá como un par de minutos de consolidación, luego un movimiento hacia arriba. Yo entré justo en esta vela eh, porque esperé a que hiciera como un micro pullback aquí y, y salí inmediatamente. ¿Por qué salí inmediatamente? Porque como ayer tuve pérdidas significativas, no quise arriesgarme a que mi primer trade del día terminara en negativo. Entonces, en vez de ser avaro y tratar de capturar la mayor cantidad de ganancias, me enfoqué a capturar algo de ganancia y construir un poco de confianza debido a que ayer tuve pérdidas. Salí aquí, claro, hubiese podido salir un poco más alto y capturar algo más de dinero, pero también, como les digo, siento que estaba arriesgando. Aparte de eso, esta acción tenía un precio bastante elevado para mí, 9.62, incluso en este punto estaban por encima de 10. Así que si por alguna razón hubiese habido un rechazo,
agresivo, hubiese perdido significativamente y hubiese comenzado el día en rojo, lo cual no era lo mejor después del día que tuve ayer. Así que eh, pérdidas, ganancias pequeñas, pero estables. Luego, la segunda acción fue Lucy. Lucy empezó a moverse, creo que temprano en la mañana, incluso antes de 7. Aquí vemos Lucy alrededor de las... Se comenzó a mover... se comenzó a mover alrededor de las 4, como ven en este gráfico de los 5 minutos. Hizo un movimiento extremadamente hacia arriba, agresivo, pero luego así como subió, bajó en cuestión de minutos. En la segunda vela de los 5 minutos podemos ver cómo después de haber subido tanto, bajó inmediatamente en cuestión de 20 minutos después. Luego alrededor de las 7 vemos este movimiento. Sí, de hecho fue casi a las 8. Yo vi cómo hizo el primer pullback y como les digo, quería ver que se mantuviera por encima del VWAP, y acá incluso intentó caer, se fue por debajo, pero fue más el volumen, fueron más los compradores que los vendedores, así que estaban en control y hicieron que este movimiento continuara. Yo entré en la continuación de ese movimiento en la segunda vela. Lastimosamente, como podemos ver, el movimiento no continuó por un minuto más y salí en este punto porque quería mitigar mis pérdidas. Efectivamente mi trade no funcionó inmediatamente, así que cuando es así, salgo lo antes posible. Luego pasaron unos minutos, un poco de consolidación acá. Luego vimos que generalmente estas son este movimiento no es real. Estos son órdenes. Se llaman AFDN. Órdenes AFDN, que son unas órdenes especiales que los brokers generalmente ejecutan o imprimen alrededor de las 8 de la mañana. Continuó consolidándose por un buen tiempo. Y como podemos ver, minuto tras minuto, duró bastante tiempo consolidándose. Después tuvo un bajón, bajó por debajo del VWAP, incluso ni siquiera respetó los EMAs. Llegó al EMA 200, el 200 EMA, que es esta línea morada, y tampoco la respetó. Así que digamos que fue bien agresivo este movimiento hacia abajo. Luego trató de recuperarse, pero siguió bajando, incluso más por debajo que en los minutos anteriores. Siguió consolidándose por más tiempo. Luego, en el momento en que cruza VWAP, anticipé que iba a continuar hacia arriba este impulso, debido a que en estos últimos 3 velas hubo volumen. El volumen fue incrementando. Lastimosamente tuvo un rechazo, un rejection bastante alto. Pensé que no iba a ser suficiente y lo que iba a hacer era que iba a rechazar el VWAP y iba a subir. Incluso pensé en agregar, en aumentar mi posición en este punto, anticipando un rechazo, que este VWAP iba a funcionar como un punto no de resistencia, sino de soporte, e iba a rebotar hacia arriba. Y como pueden ver, menos mal no lo hice, porque en la siguiente vela, de hecho duré mucho en salirme. Tuve duda y bueno, creo que tuve como psicológicamente como que esperé que fuera, en algún momento se fuera a recuperar, y fue un error de juicio, y fue una pérdida, si ven, casi 60 centavos, de 3, 20 centavos, 3,
Pero en total, con la pequeña pérdida del primer trade en este stock y en este segundo trade, perdí $300. Entonces, en la primera gané, en SEPN gané 360, en esta perdí 300, lo cual me dejó solamente con $60 en positivo, menos comisiones, pues como podemos ver, pues no, es casi nada. Luego mi tercer y penúltimo trade fue justo cuando justo cuando abrió el mercado. Fue en ICTT. Veamos qué pasó. Por alguna razón no me está mostrando el chart. Interesante. Vamos a ver si logramos verlo. ICCT. Veamos a ver si lo logramos. Incluso puede ser en Google. Bueno, acá más o menos nos muestra. Yo entré justo en el momento en el que abrió el mercado y capturé parte de este movimiento hacia arriba. Vamos a ver, lastimosamente no es la mejor manera de mostrarlo, pero por alguna razón mi plataforma no me muestra el gráfico. ICTT tuvo este movimiento y capturé este primer movimiento hacia arriba. Fue bastante corto, la verdad. No fue un movimiento o un trade en el que hice mucho. De hecho, lo que alcancé a hacer fue $40 al final. Así que fue un trade normal, pero después de tener esa pérdida de $300, luego con solo tener $40 en positivo, después de haber tenido 360, me puse más cauteloso. Además, fue justo a las 9:31, lo cual hace que ese momento es muy volátil porque abre el mercado y hay muchas órdenes procesándose y ejecutándose en el mismo momento. En cualquier momento así como puede subir, puede bajar agresivamente y no quería arriesgarme. Luego, mi último trade fue en WRD. Este sí me mostró el gráfico. Como podemos ver aquí, vamos a revisar. Empezó a moverse desde temprano, alrededor de las 4:30 ya empezó a consolidarse y el primer movimiento hacia arriba, significativo movimiento hacia arriba, fue alrededor de las 5:20, 5:22, 3, 25. A esa hora yo no estaba conectado, estaba durmiendo. Luego, como vemos que el otro movimiento significativo, el otro breakout hacia arriba, fue alrededor de las 7:55, 8 probablemente. En ese momento no recuerdo exactamente si no estaba en mi escáner o sencillamente decidí no hacer ningún trade. Pero justo también después de haber salido del trade de ICTT en el primer minuto, WRD empezó a llegar a mi escáner y alcancé a lograr un poco de ganancias en este primer movimiento hacia arriba. Luego alcancé a salirme, como pueden ver, justo casi que en lo máximo que llegó en ese primer minuto. Nuevamente, estaba un poco cauteloso y así como pueden subir, pueden bajar en estos primeros minutos
cuando abre el mercado, cuando abre la bolsa. Así que en el segundo decidí entrar pensando que iba a tener otro movimiento hacia arriba. Efectivamente yo entré, llegó hasta acá y luego tuvo un rechazo y me salí lo antes posible. Tuve una pérdida mínima y al final del día, bueno, terminé solo haciendo $70 en esta. Pero fueron 4 trades en las que terminé el día positivo. Incluso vamos a sacar la cuenta para ser completamente transparentes. Hice $360 en mi primer trade. Luego perdí otros 300. Luego hice 40 y luego 70. Nos deja un neto de $170. Fue lo que hicimos el día de hoy. Fue una pequeña ganancia, pero fue un día en positivo. Es mejor ganar un poco que haber perdido. Así que tenemos otro día para hacer trading y no me voy derrotado, no me voy psicológicamente con el rojo en mi cabeza de que perdí, sino que aunque fue poco, terminé el día en positivo y eso ayuda para mis estadísticas y nos lleva siempre un paso más cerca de ser rentables. Por último, revisemos un momento que fue lo que tuvimos hoy. Revisemos mi escáner. Tuvimos movimientos importantes hoy. De hecho, SEPN, la primera que entré, terminó el día con al final del día fue alrededor de un 45% el cambio, lo que realmente subió. Pero en el momento en que yo entré o incluso antes, llegó a estar 200% a la alza. O sea, se duplicó el precio con el que abrió el pre-market. Lo cual demuestra de que estas acciones en este rango de precio, con un flow bajo y con un alto volumen, nos dan oportunidades de capturar ganancias cuando hacen estos movimientos hacia arriba. Tuvimos varios stocks con movimientos importantes hacia arriba, representativos, que sin duda nos dieron varias oportunidades. Y eso ha sido por hoy el resumen del día. Mañana jueves, ya nos acercamos al final de la semana. Generalmente el movimiento o las oportunidades bajan cuando nos estamos acercando hacia el viernes. Estadísticamente, jueves ha sido un día normal para mí. Los viernes generalmente son muy buenos, así que voy a ser más cauteloso. Pero bueno, hasta acá llegó este resumen del día. Los espero mañana con otro video. Y esperemos que sea positivo. Hasta la próxima.